pensamiento posmoderno. Digamos, la primera tesis es que influye mucho en el periodismo y en las ciencias de la comunicación. Nietzsche dice, no hay hechos, hay interpretaciones. ¿Esto qué quiere decir en el término filosófico de Nietzsche y qué impacto va a tener en la educación y en los medios de comunicación, que es lo que nos interesa hablar un poco a nosotros ahora, ¿no? Por un lado, esta idea de que en realidad, como nosotros vamos a la realidad a través del lenguaje, entonces nunca existe la realidad pura, dice Nietzsche, siguiendo un poco a Kant, ¿no? Kant decía, no existen las cosas en sí mismas, sino lo que son las cosas para nosotros. Entonces, lo que va a decir Nietzsche ahí es, aquello que teje la urdimbre mediante la cual nosotros conocemos la realidad es nuestro pensamiento. Y como nuestro pensamiento está tejido por el lenguaje, la trama del lenguaje va a configurar la realidad que nosotros conocemos. Entonces, cuando alguien se presente diciendo, la verdad es esta es la realidad de las cosas, esta es como se dice en la Argentina, la verdad de la milanesa, realmente está engañando, está mintiendo. Entonces ahí viene la segunda tesis de Nietzsche. Nadie puede hablar de la verdad sin ser un mentiroso, ¿no? Nietzsche dice, la verdad es la mentira más eficaz de todas. ¿Por qué? Porque alguien, cuando habla en nombre de la verdad, en verdad está mintiendo, porque la verdad no existe. No hay una verdad, no existe la verdad, porque no existen los hechos. Solo existen las interpretaciones que tenemos nosotros de los hechos. Entonces vos estarás cansado de escuchar periodistas que dicen, y bueno, cada uno tiene su relato, su interpretación, yo respeto tu interpretación, vos respetá la mía. Nadie tiene la última palabra, ¿no? Nadie tiene la última verdad. Cada uno, bueno, dice las cosas según las considera, según su propia subjetividad, su propia cosmovisión. Pero nadie tiene el derecho a decir, no, esa es una interpretación, pero yo tengo la verdad de las cosas. A partir de Nietzsche, decir yo tengo la verdad o yo conozco la verdad es sinónimo de violencia y de mentira. Entonces, que la verdad sea la mentira más eficaz, que la verdad sea la mentira más eficiente. Por ejemplo, en la educación, yo soy profesor de historia y de filosofía en la universidad en la Argentina, y que, bueno, encima soy profesor en las materias de los últimos años de las carreras, con lo cual yo ya llego con los alumnos hechos pelota, ¿no? O sea, breve paréntesis, ¿no? Yo tenía un alumno que se llamaba Omar Silvestre. Este alumno era misionero de la Acción Católica, era muy comprometido con la Acción Católica, y en primer año iba a la universidad con el crucifijo colgando, y siempre iba con la Biblia y hablaba y predicaba y se juntaba con el sacerdote de la parroquia de la universidad y hacían cosas juntos. Vos lo veías a Omar ya en el segundo año, ya la cruz ya no estaba, ya empezó a causar efecto la universidad. Claro, porque el primer efecto de la universidad es que a vos te dé vergüenza ser católico, ¿no? O que te dé vergüenza ser cristiano, evangélico. Te tiene que dar vergüenza, porque el cristianismo es cuento para viejas. En cambio, nosotros acá tenemos la verdad de la ciencia, tenemos la filosofía que nos hace pensadores libres y críticos de los cuentos de viejas. Entonces no podés estudiar filosofía y creer en cuentos de viejas, ¿se entiende? Entonces está esa idea en la universidad, ¿no? De que la filosofía y los cuentos de viejas
no son compatibles. En segundo año, Omar no era anticatólico, pero ya no tenía la cruz y ya no participaba en los eventos de la Acción Católica, ¿no es cierto? Ya en el tercer año ha empezado a chantarse el pañuelo. ¿Pero por qué? Porque claro, si vos no tenés el pañuelo, no pertenecés a la tribu. Y si no perteneces a la tribu, la pasás muy mal en la universidad, porque te van raleando de a poco, te van excluyendo, te van marginando, y no tenés con quién hacer los trabajos prácticos, no tenés quien te pase los resúmenes, quien te pase la fotocopia, quien te diga lo que el profesor ha pedido, ¿no?, para la clase cuando uno falta. Entonces te vas sintiendo como que vos sos un bicho raro ahí en la universidad, porque vos sos cristiano y todos ellos son iluminados porque ya dejaron de creer en el sueño dogmático de las viejas, ¿cierto? Claro, ya en cuarto año Omar no solamente se puso el pañuelo, sino salía ya a la marcha, y en el quinto ya incendiaba la catedral, ya estaba prendiéndole fuego, ¿no es cierto? Esto es muy significativo de lo que pasa en la universidad. Este alumno Omar es un paradigma de lo que pasa en la universidad, porque si bien es cierto que no necesariamente todos son de la Acción Católica y terminan quemando catedrales, pero ciertamente hay un itinerario en lo cual de a poco vos ves que ya se empiezan a poner 2 pañuelos, 3 pañuelos, y se ponen el naranja. El naranja es para la igualdad de género, y el violeta es para la separación de la Iglesia y el Estado, y el verde es para la despenalización del aborto, y el azul, y el amarillo, y el rojo, y el verde. Entonces tienen como 6 pañuelos distintos para 6 causas distintas, ¿no? Y si te falta un pañuelo, parece que te toman lista, ¿viste? La feminista, y si no te lo pones al pañuelo, como que ya está en falta, ¿viste? Tenés un punto menos en el parcial. Entonces, claro, uno como profesor de historia y de filosofía dice, la historia, así le digo yo a mis alumnos, ¿no?, en la universidad, que mis alumnos me miran como diciendo, este profesor es un dogmático, ¿no? La historia es lo que es, no lo que uno quiere que sea. Que San Martín ha cruzado los Andes, eso lo sabemos todos, ¿o no? ¿O alguien desconoce que San Martín cruzó los Andes? Nadie desconoce eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué cruzó los Andes San Martín? Bueno, ahí está la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica sirve para dar interpretación del hecho histórico, pero el hecho histórico no es subjetivo, el hecho histórico no es arbitrario. En el hecho periodístico, el hecho es uno solo. Lo que puede cambiar es la interpretación que uno hace del hecho histórico, pero no lo puede cambiar al hecho histórico. Yo acabo de venir a esta conferencia y pasé por la marcha feminista, y ahí estaban las mujeres, si se puede llamar así, ¿no? Ahí estaban las señoritas en plena euforia, ¿no es cierto?, en plena euforia contra la catedral, no sé si era la catedral, pero es una iglesia, pero uno presume que es la catedral, ¿no?, por el odio visceral así que había contra ese edificio, ¿no? Y me tocó grabar, de hecho, voy a subir a mi canal la grabación donde mujeres golpean a mujeres católicas que están paradictas ahí, protegiendo que ellas no ingresen a la catedral a romper las paredes y a vandalizar las paredes y las puertas y los pisos y todas esas cosas que suelen hacer algunas feministas en las marchas, sobre todo el 8M, ¿no? Y bueno, yo no elegí dar la conferencia aquí, tocó que era acá y tenía que pasar por ahí porque el auto no pasaba porque estaba cortada la calle, entonces tuvimos que venir caminando y pasar por la marcha. Y se me ocurrió pasar con el celular grabando y grabé la golpiza, ¿no? Y grabé que una mujer me diga, mirá lo que me han hecho, estaba toda destruida la mujer. Bueno, eso es un hecho. Esto que le estoy contando yo es un hecho.
O sea, yo les estoy contando que mujeres feministas fueron violentas contra otras mujeres que estaban protegiendo la catedral. No les estoy interpretando el hecho, simplemente se los estoy relatando, yo les estoy contando un hecho. Ahora, yo después puedo ver si eso me gusta, si no me gusta, si lo entiendo, si no lo entiendo, si lo acepto, si no lo acepto, si lo tolero, si no lo... Eso es otra cosa, pero lo que no puedo cambiar es el hecho, ¿sí? Entonces, termina pasando que en la historia el hecho se suplanta por la hermenéutica. Entonces, de repente, un historiador, por ejemplo, Liborio Justo, sin ir más lejos, un indigenista, que encima es nieto de un oligarca, que fue Juan B. Justo, presidente de la Argentina, por si acaso, para saber que muchos marxistas son hijos de oligarcas, ¿no? Este Liborio Justo habla del imperio incaico como un imperio precapitalista. O sea que el imperio incaico estaba en transición al capitalismo. Ahora, ¿a quién se le puede ocurrir que en la mentalidad del incario estaba una transición al capitalismo? A un marxista, que piensa la historia con la categoría de modo de producción, de transición al capitalismo, ¿no? Esos son los esquemas. Entonces, no es que yo tengo que encontrar modelos teóricos para interpretar la realidad, sino que yo tengo que construir mi modelo teórico al margen de la realidad y después tengo que buscar hechos históricos que valgan para ese modelo teórico. No sé si me entienden la diferencia. Una cosa es partir de la realidad y usar categorías conceptuales para poder hacer inteligible la realidad, y otra cosa es crearse un modelo teórico y buscar hechos que se adapten a ese modelo. Y esto en filosofía se llama a priori. A priori. ¿Qué significa a priori en filosofía? Es un conjunto de saberes que se desarrolla al margen de la experiencia con las cosas, al margen del contacto con la realidad. Se crea independientemente de la realidad. Entonces, en el método a priori, uno construye su filosofía sin contacto con la realidad, pero después busca hechos históricos y cosas empíricas que traten de justificar el modelo que hemos construido sin la realidad. Entonces, ahí surge el primer concepto de ideología en la filosofía. ¿Qué es la ideología? Un conjunto de ideas que se crean en la mente, pero independientemente de la realidad, al margen de la realidad. Eso significa ideología. Y en Marx, por ejemplo, ideología es un conjunto de ideas que distorsiona la realidad, que la distorsiona. Entonces nosotros nos vamos a quedar con ese concepto de ideología de Marx, porque Marx no era un socialista utópico como Proudhon, y no era tampoco un socialista desiderativo como María Galindo, así ecléctico, ni era tampoco un socialista estético como, qué sé yo, Malena Pichot, ¿no? Marx era un socialista científico. Para Marx, el fundamento de la revolución socialista es que la burguesía crea cuentos idílicos y el socialismo conoce la verdad de la ciencia. Yo fui marxista durante 10 años de mi vida y yo daba cátedra en el Partido Comunista. Yo era el que daba formación en el Partido Comunista. Y a mí me gustaba mucho el capítulo 24 del Capital, que es el capítulo que a mí más me gusta del Capital, porque Marx utiliza el concepto de ideología para hablar del origen del capitalismo, ¿no? Entonces Marx dice, existe una leyenda idílica, como una especie de fábula bíblica, dice Marx, del origen del capitalismo.
¿Conocen el cuento del chanchito práctico? Es un cuento de Disney. Dice Marx, cuentan los capitalistas, ¿no? Dice, en un momento de la historia, habían dos clases de hombres. Unos que trabajaban y eran muy laboriosos y trabajaban. Y había otra clase de hombres que holgaban, que eran holgazanes y que no trabajaban. En algún momento, los que trabajaban se hicieron de un capital y con ese capital pudieron contratar a aquellos que holgaban y que no trabajaban. De esa manera surge el burgués y el proletario. Marx dice, no, el capitalismo no nace de esa leyenda idílica, el capitalismo nace chorreando lodo y sangre, dice, es la gran frase de Marx, ¿no? El capitalismo viene al mundo chorreando lodo y sangre. ¿Por qué? Porque el capitalismo surge cuando la burguesía central de España, y sobre todo la burguesía inglesa, en Manchester y Liverpool, saquean a las colonias. El saqueo de la periferia. Entonces, hay un historiador que se llama Immanuel Wallerstein, que dice, a través de la conquista de Colón se crea el capitalismo, porque los españoles saquean el oro y la plata de Potosí, de Chuquisaca, y se lo llevan a España. Y entonces ese oro y esa plata acumuladas en España, en Cádiz, va a generar el origen del capitalismo. Pero como España era una nación indolente, no hacía nada con la plata y el oro, porque tenían mentalidad monárquica y claramente no había una burguesía pujante, dice Marx, entonces aparecieron lo que Marx llama piratas, bucaneros y filibusteros. ¿Y qué hacían los piratas? Los piratas le robaban el oro a los galeones españoles. El sistema español había creado un riguroso monopolio comercial que le impedía a los ingleses comerciar libremente con los territorios del Río de la Plata. Entonces, los piratas comenzaron a generar en la colonia del Sacramento, que uno nunca supo a quién pertenece la colonia del Sacramento, viste que uno no sabe si la colonia del Sacramento es del Paraguay, de la Argentina, de Uruguay, de quién es la colonia del Sacramento. Entonces se empezó a generar una actividad económica ilegal, un tráfico ilegal de especies, ¿cómo se llama? El contrabando. Y los piratas le robaban el oro a los galeones españoles y los llevaban a Inglaterra, sobre todo a Manchester y Liverpool. Inglaterra es una nación pujante y con esa capital hace el capitalismo. Crean las fábricas, hace la revolución industrial y el capitalismo surge en Inglaterra. Entonces Immanuel Wallerstein dice, se divide el mundo entre centro, periferia y semiperiferia. Ese es el sistema de economía mundo. El centro es el que produce mercancías, materias primas. Inglaterra se convierte en el taller del mundo. Y América Latina se convierte en el granero del mundo. Entonces, en Bolivia, los bolivianos no hagan fábricas. La teoría estructuralista en América Latina, ¿no? Sobre todo la teoría de la dependencia que nace con Daisy Ribeiro en Brasil, y de ahí viene la filosofía de la liberación, va a plantear que hay una debilidad estructural en la economía latinoamericana, fruto de que en las relaciones de intercambio las materias primas siempre valen menos que la manufactura. Porque yo arranco una parva de trigo y la pongo en un barco y la mando a Europa y no sale mucho arrancar una parva de trigo del suelo. En cambio, una máquina, un producto manufacturado requiere del trabajo del acero, el trabajo del hierro, el trabajo de la fábrica, el obrero, el peón rural que arranca los productos y el proletario que los ensambla. En definitiva, siempre la manufactura vale más que el producto, que la materia prima, porque la manufactura, el producto manufacturado, tiene valor agregado. Entonces, en el intercambio, un país que produce sus bienes es superior a un país que los importa los bienes de otro lado.
Entonces eso ha generado en muchos marxistas el pensamiento del desarrollo. Pero los marxistas no han sido los que han desarrollado propiamente las industrias. Los que han desarrollado las industrias fueron la burguesía nacional. Es la burguesía nacional la que ha generado el emprendimiento de las grandes industrias en Paraguay. Ustedes saben que Paraguay fue el primer país en América en industrializarse antes que los Estados Unidos, el Paraguay. ¿No sabían eso? El Paraguay de Francisco Solano López tenía industria de acero y fabricaba armas para todo el mundo. Pero había los ingleses, que yo les vengo contando, a los ingleses les interesaba comerciar con los territorios del Río de la Plata. Los ingleses querían comerciar porque ellos tenían productos para vender, pero España no les permitía a los ingleses vender esos productos. No les permitía. ¿Por qué España no les permitía vender esos productos a los ingleses? Porque iba a decir, vamos a perder nosotros la exclusividad de tener los productos de América para nosotros mismos. Entonces, los ingleses comienzan a desarrollar una estrategia, que es la que les voy a contar. ¿Me están siguiendo la historia un poco? Vamos a contar los hechos, no los vamos a interpretar. Vamos a contar los hechos. Y al final, si quieren, los interpretamos. Y ahí podemos dar lo que dice Riquet, conflicto de las interpretaciones. Puede haber un conflicto de las interpretaciones. Lo que no puede haber es una negación de los hechos. Porque dice Santo Tomás, contra facta non fit argumentum. Contra los hechos no hay argumento. ¿Cierto? Como le decía yo acá al amigo, si él tiene un cáncer de próstata y se autopercibe sano, no va a triunfar su autointerpretación. Va a triunfar el hecho. Se va a terminar imponiendo siempre la realidad. En esto nosotros tenemos la esperanza. Siempre se termina imponiendo la realidad. La realidad siempre se impone. Vos te podés autopercibir Brad Pitt, si querés, pero siempre se va a terminar imponiendo la realidad. Siempre la realidad se impone, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los ingleses? Toman nota y dicen, caramba, los españoles tienen un riguroso monopolio comercial que no nos permite a nosotros intercambiar nuestros productos libremente con los países latinoamericanos, ¿cierto? Entonces los ingleses dicen, bueno, vamos a invadir el territorio y vamos a luchar para adueñarnos nosotros de la colonia esa. Vamos a tener nosotros la colonia, en vez de ser España el imperio, vamos a ser nosotros el imperio. Entonces nosotros vamos a llegar a Latinoamérica, dicen los ingleses. ¿Y qué sucede en el Río de la Plata en 1807 y 1808? ¿Se acuerdan? ¿Han estudiado la historia ustedes, no? Invasión inglesa. Las invasiones inglesas. 1806, 1807. Las invasiones inglesas. Los ingleses llegan liderados por un gran coronel que se llama Lord Strangford y George Canning. Son los grandes organizadores, capitanes de los barcos en los que llegan los ingleses a invadir a Buenos Aires. Y en Buenos Aires había un virrey que se llamaba el virrey Sobremonte. Y claro, este Sobremonte, bueno, no cultivaba mucho la valentía, no cultivaba mucho la valentía. Entonces, ¿qué ha hecho Sobremonte? Se fue para Córdoba, se escapó, porque sabía que venían los ingleses, le dio miedo al virrey, porque dicen, si los ingleses nos ganan, a mí, a ser primero que me van a...
me van a pasar la guillotina. Entonces se fue a Córdoba. ¿Y qué le pasó a los porteños? ¿Por qué se les dice porteño? Porque tienen el puerto de Buenos Aires. Por eso se les llama los porteños, ¿cierto? Son los dueños del puerto. Entonces los porteños, ¿cierto?, los habitantes del Río de la Plata, dicen, pucha, pero mira vos, el rey Fernando VII, la clase de virrey que nos viene a dar a nosotros, que nos deja solo contra los ingleses. ¿Y qué han hecho los porteños? Se han arrugado contra los ingleses y desistieron y se entregaron y se rindieron, o lucharon contra los ingleses. Han luchado y han vencido. Y cuenta la leyenda que las mujeres hacían hervir aceite y se paraban en los palcos de las casas. Entonces cuando venían, mira la cara que me pone este, entonces cuando venían los ingleses, ¿qué hacían las mujeres? Mientras los maridos estaban luchando, las mujeres le arrojaban al ejército inglés aceite hirviendo. Y de esa manera las mujeres han ayudado, feliz día a todas las mujeres, de esa manera las mujeres han ayudado a vencer a los ingleses. O sea, los latinoamericanos, los hispanoamericanos, han vencido a los ingleses, gracias a la ayuda de las grandes mujeres. Les estoy contando la historia, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los porteños? ¿Necesitamos el imperio español que nos manda un virrey que nos deja solo? ¿O nosotros que hemos vencido solitos a los ingleses podemos gobernarnos solos? ¿Qué dicen los porteños? ¿Y no podemos gobernar solos? Si el imperio español nos deja solos, y encima nosotros lo hemos vencido a los ingleses, a los piratas, entonces nosotros nos podemos gobernar solitos. Y en Francia sucede algo en 1789. ¿Qué sucede en Francia en 1789? La gran revolución francesa, ¿no es cierto?, que guillotina a María Antonieta y a Luis XVI, ¿no? Con esa famosa frase, ¿no?, cuando un sirviente se acerca diciendo que el pueblo tenía hambre porque había una sequía muy grande, un cambio climático había generado una sequía muy grande, le dice, María Antonieta era una reina que le gustaba cambiarse, ella tenía un pelo que llegaba hasta el tobillo, entonces a ella le gustaba hacerse peinado y deshacerlo, hacerlo y deshacer, todo el día estaba haciéndose peinado y se lo deshacía, y gastaba millones de, ¿no es cierto?, de táleros o de libras esterlinas en hacerse los pelos y deshacer. Era una mujer muy estruendosa y ostentosa. Y vos imagínate que un pueblo que está pasando hambre vea que la reina está gastando dinero en los peinados y vos te estás muriendo de hambre, y la verdad es que no estás muy contento, ¿no es cierto? ¿O sí? Entonces, ¿qué hace el pueblo? Se levanta, entonces van y el sirviente le dice, doña María Antonieta, dice, monsieur, dice, el pueblo tiene hambre. ¿Pero por qué tiene hambre el pueblo? Y bueno, porque no tienen pan. Bueno, entonces, si no tienen pan, que coman pasteles, le dijo María Antonieta a este hombre, ¿no? Y el pueblo se enteró de esa frase y se indignó completamente e hizo la revolución, ¿no? La revolución liderada por los jacobinos y los giroldinos. Los jacobinos se reunían en el monasterio de los jacobinos y se reunían y se colocaban en el ala izquierda, o sea, estaban del lado izquierdo, y los giroldinos del lado derecho. El líder de los jacobinos se llamaba Jacobo Robespierre, y el de los Danton y Saint-Just eran grandes líderes jacobinos, ¿no es cierto? Y en los giroldinos estaban líderes mucho más moderados. Los jacobinos querían pasarle guillotina a todo el mundo a través de una institución que se llamaba Comité de Salud Pública. O sea, el Comité de Salud Pública era el que guillotinaba a la gente, ¿no es cierto? Y no fue la última vez donde en nombre de la salud pública se mata gente, ¿no? Porque en la Argentina, en nombre de la salud pública, se mata a los niños por nacer, ¿eh? Entonces, en nombre de la salud pública, la izquierda mata. Bueno. Entonces, claro,
pasa que triunfa la Revolución Francesa y después de que terminan venciendo la Revolución Francesa, decapitan a María Antonieta y a Luis XVI, llega la universalización de la Revolución Francesa que termina por expandirse a todos los territorios para llevar la democracia, ¿no? La liberté, igualité, fraternité. Y entonces tienen que ir a exportar la Revolución Francesa a los otros países de Europa. ¿Y a dónde llegan? ¿A qué país llegan a exportar la Revolución? A España. ¿Y quién gobernaba en España? Fernando VII. La cosa es que en España termina venciendo el hermano de Napoleón, que era el encargado, que se llamaba Pepe Bonaparte, José Bonaparte, Pepe Bonaparte, que se le conocía con el apodo de Pepe Botellas, porque le gustaba lubricar, ¿no? Entonces le decían Pepe Botella a Pepe. Y cuando triunfó en España, ¿no es cierto?, dictaminó una amnistía legal y una nueva constitución en España que le permitía a la gente hacer fiestas todos los días y hacer jolgorio y la prostitución y todo, ¿no? Y la fiesta y emborracharse, que estaba prohibido, ¿no? Por eso, en nombre de esta nueva enmienda, es que en América se dice mucho viva la pepa, ¿no? Viste que dice, no sé si se dice acá, en la Argentina dice, viene tu mamá y hay un desastre en la casa, esto es viva la pepa, ¿no? Justamente porque esa constitución se llamaba la pepa, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer los porteños? El 22 de mayo de 1810 llega la noticia de que Pepe Botellas está gobernando en España y que Fernando VII ha caído. Fue destronado el rey, ¿no es cierto? Pero había una ley, que era una normativa del derecho, creada por el padre Suárez, Francisco Suárez, el padre Suárez. Esa ley se llama la ley de la retroversión del poder. ¿En qué consiste la ley de la retroversión del poder? Que es anterior a la de Rousseau. Porque está toda una disputa de si en la Revolución de Mayo se aplicó el derecho español o se aplicó el contrato social de Rousseau. Y mi tesis es la de que se aplicó el derecho español. Ahí no estaba operando Rousseau. A Rousseau lo tradujo Mariano Moreno, pero no fue Rousseau el que estaba operando en las categorías de los cabildantes de la Revolución de Mayo. El teórico era Francisco Suárez. Y la teoría de la retroversión del poder es que cuando cae el rey, el poder vuelve al pueblo. El poder lo da el pueblo, pero cuando el rey cae, el poder vuelve al pueblo. Y estaba en Buenos Aires el virrey Cisneros. Otro virrey, porque Sobremonte ya pasaron a mejor vida. Y estaba Cisneros. Y Cisneros dice, no, cayó el rey, pero yo soy el virrey. Entonces hacen una junta, el 25 de mayo de 1810, hacen una junta que se llama la Primera Junta de Mayo, así se llama, ¿no? El Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810. No se hace en la Argentina, porque en la Argentina no existía. Si ustedes van y hablan en esa época con Mariano Moreno o con Castelli, le dicen, che, vos sos argentino, y tú dices, ¿y qué es eso? No existía la Argentina, tampoco existía Bolivia, ni Paraguay, ni Uruguay, ni Chile, ni Venezuela. Se le llamaba Argentina a todo el territorio porque ahí estaba la argenta. En latín argenta significa plata, pero ¿dónde estaba la mayor cantidad de plata? En el Potosí.
Entonces Potosí era la Argentina. ¿Ven? La leyenda del rey blanco, Potosí era la Argentina. Y hay todas unas grandes interpretaciones de qué es lo que hay que hacer con este hecho de que ha caído Fernando VII, ¿cierto? Entonces surge la postura de un cura, Benito Lué, que dice, no, tenemos que seguir siendo fieles a España. Después está la postura de Moreno, que dice, tenemos que pasarle guillotina, era medio jacobino Mariano Moreno, ¿no? Tenemos que pasarle guillotina al virrey y a todos los españoles, y a todos los godos, y a los españoles, y gobernar nosotros. Pero triunfa la postura de un boliviano, que nació en Sucre, que se llama Cornelio Saavedra, que fue el primero que gobernó en lo que después va a ser la Argentina. Entonces ustedes pueden decir que el primero que gobernó el futuro territorio argentino fue un boliviano. Orgullosamente pueden decir así. Cornelio Saavedra nació en Sucre, ¿no es cierto? Orgullosamente, y fue el tipo más sensato, porque acá en Bolivia está la gente más sensata, menos los políticos, ¿no? Porque no tienen los políticos que merecen ustedes, ¿no? Cornelio Saavedra dice, no, a ver, pará, vamos a hacer lo que se llama la máscara de Fernando, vamos a deponer al virrey en nombre del rey. Entonces, hasta que vuelva Fernando VII, vamos a aplicar el derecho español de Francisco Suárez, del padre Suárez, y vamos a gobernar nosotros en nombre del rey. Entonces, en el memorándum se escribe, deponemos al virrey en nombre del rey. Esa es la postura de Cornelio Saavedra, que nació en Sucre. Y triunfa esa postura. Y él gobierna la primera Junta de Mayo, ¿cierto? Pero hay que expandir la Revolución de Mayo a todo el territorio argentino. Y para eso surgen grandes generales. Por izquierda, es decir, por la zona de Cuyo para Chile, ¿a quién tenemos? Al general don José de San Martín, ¿cierto? ¿Que habrán escuchado de San Martín? Dígame que sí, porque si no... Sí, han escuchado hablar de San Martín, por lo menos saben que existe alguien que se llama San Martín y que ha hecho algo por la patria, ahí, así. Pero después en la banda oriental había otro que era muy interesante. ¿Cómo se llama? El gran caudillo de la banda oriental. Otro José Gervasio Artigas, un gran caudillo de la revolución. Y entonces había que expandir la revolución, pero ¿saben qué es lo que comenzó a pasar? Los ingleses, estos que habían hecho la revolución industrial en 1868 hasta el 73, la primera etapa de la revolución industrial, sobre todo en Manchester y Liverpool, necesitaban vender sus productos y para eso necesitaban combatir no solo al Imperio Español, que ya había caído gracias a Bonaparte, a Napoleón, sino que además había que combatir una mentalidad que había en estos territorios, que fue lo más difícil para los ingleses, erradicar una mentalidad en el americano. Esa mentalidad era la cristiana. Esa mentalidad era la mentalidad de que Dios ama al pueblo unido. ¿Y cómo se llama esa institución en la cual el pueblo está unido? ¿Qué institución garantiza la unidad de un pueblo? La patria. La patria. Entonces la patria y Dios, en el pensamiento del pueblo americano, eran una sola amalgama. La patria, Dios. Dios y la patria. ¿Y en qué institución se desarrolla el amor por la patria del americano? En la familia. Entonces, estos ingleses dicen, esta gente que está acá, no solamente estaba colonizada por el Imperio Español,
económica y políticamente, sobre todo ideológicamente. Son gente muy atrasada, porque para el inglés el catolicismo es un atraso. Es un atraso. Porque, y después lo dice Max Weber, ¿no? ¿Se acuerdan? Max Weber, ética protestante y espíritu del capitalismo. Los católicos son gordos, feudales y atrasados. Tienen una ética atrasada. En cambio nosotros los protestantes somos gente más libre, más lúcida. En Inglaterra estaba la iglesia anglicana, que era la que después del acta de supremacía, Enrique VIII gobernaba en Inglaterra y era el obispo de la iglesia y la cabeza de la iglesia y el rey, ¿no es cierto? De ahí surge el principio, la religión del rey es la religión del pueblo, cuius regius ejus religius, ¿no? Entonces los ingleses dicen, nosotros somos protestantes, somos superiores, porque tenemos una mentalidad más desarrollada. Nosotros pertenecemos a los pueblos modernos y libres que han desarrollado el capitalismo. En cambio, los países católicos son todos atrasados. Y había mucho de eso en esa época, ¿no? Miren a los alemanes, ahí estaba Lutero. Miren el desarrollo de Francia, donde estaba Calvino. ¿Qué? Francia, Holanda, donde se hizo la confesión de fe, donde estaban los puritanos. Qué desarrollo que tienen los ingleses. Miren Estados Unidos, el desarrollo que tiene Estados Unidos, protestante. Todos los países protestantes son países con desarrollo económico. En cambio, la única que ha quedado católica ha sido España, atrasada. Entonces, ¿qué empezaron a decir ellos? El protestantismo genera desarrollo económico, porque nos genera una mentalidad libre. El catolicismo es la religión de los atrasados. Y había que combatir una mentalidad, que era esa mentalidad católica, atrasada. Eso era lo que querían desterrar los ingleses. Y hacen un plan con George Canning. ¿Y qué dice George Canning? No entraremos como guerreros, entraremos como mercaderes. ¿Qué significa esta frase? Es una frase memorable, épica frase de George Canning, ¿no? Dice, no entraremos como guerreros, entraremos como mercaderes. ¿Qué está diciendo George Canning? Hasta ahí el hecho. Ya les dije yo, ese es el hecho, él dijo eso. Ahora viene la interpretación. ¿Cómo vamos a interpretar ese hecho? Hay un historiador en Argentina que desarrolló su carrera en Estados Unidos, que se llama Tulio Alperindongui, que desarrolló una carrera muy prestigiosa en los Estados Unidos, ¿no? Un historiador muy reconocido mundialmente, Tulio Alperindongui. Entonces citar a Alperindongui queda bien. Entonces vamos a citar a Tulio Alperindongui aquí, en Bolivia. Alperindongui habla del pacto neocolonial. Hay un pacto neocolonial donde se hace la distinción. ¿Qué es un pacto colonial? Me meto en tus tierras, pongo mis instituciones y te gobierno política, militar y económicamente. Ese es el pacto colonial. Eso es lo que hizo España. ¿Cierto? Eso es lo que hizo España. Pero ¿qué es el pacto neocolonial? Comienzan a decir los ingleses, che, pero acá los argentinos quieren cantar su himno y tener su escarapela, izar su bandera y decir viva la patria. Y los bolivianos también quieren tener su himno, su escarapela, su bandera. Y un inglés le dice, y no lo podemos permitir porque ellos tienen que ser colonia de nosotros para que nosotros podamos gobernar. Pero triunfa la postura de George Canning. Deja que tengan su escarapela, su himno, que canten el himno, que icen la bandera, que se golpeen el pecho por la patria. Nosotros los vamos a gobernar a través de los préstamos. Y Latinoamérica comienza a pedirle préstamos a Inglaterra para hacer
el desarrollo, los tranvías, los ferrocarriles. Hay un gran libro en la Argentina que se llama Historia de los ferrocarriles en el Río de la Plata, de Scalabrini Ortiz. Y lo cierto es que entonces hay que erradicar esa mentalidad, ¿no es cierto?, del amor a la patria y de la unidad del ser hispanoamericano. ¿Cuál es la unidad del ser hispanoamericano? ¿Qué une al ser hispanoamericano? ¿Qué es lo que quiso destruir el inglés y la masonería? La cristiandad, la lengua española y la cristiandad. ¿Me van siguiendo? Nosotros tenemos la cristiandad mayor, que es la Europa medieval. Esa es la cristiandad mayor. Pero cuando cae la cristiandad mayor, fruto de la Revolución Francesa y de la erosión de las republiquetas liberales democráticas, comienza a quedar como reservorio de la cristiandad Hispanoamérica. Hispanoamérica es el último bastión de la cristiandad, dicen los masones, sobre todo los ingleses y los masones. Entonces tenemos que destruir este eje de Dios, patria y familia. Eso tenemos que desarmar en Latinoamérica, la idea de que Dios quiere un pueblo unido y la primera célula de la unidad del pueblo es la familia, y el conjunto de familias que aman a Dios se llama patria. El conjunto de familias que aman a Dios en un territorio se llama la patria. ¿Qué significa patria? Viene de pater, que significa la tierra de nuestros padres. La tierra de nuestros padres y abuelos. ¿Y quiénes utilizaban eso todo el tiempo? Decían, la tierra de nuestros padres, y Abraham, Isaac y Jacob, la tierra de David, la patria celestial, la patria de los hebreos, el cristianismo. Entonces hay que destruir la idea de la patria. ¿Para qué? Para generar un orden mundial donde el eje vertical ya no sea la patria, sino el capital. Nosotros podemos estar hermanados por la patria o por el capital. Hay tres maneras de hacer política, tomen nota, ¿sí? Hay tres maneras de hacer política, no hay más. Hay tres maneras de hacer política. A través del concepto de clase social se articula una lucha. Vos articulás una lucha política en base al concepto de clase social. Y cuando vos articulás un proyecto social, un proyecto político en base al concepto de clase social, sos un socialista. ¿Qué es el socialismo? Articular un proyecto político en base al concepto de clase social. Podés articular un proyecto político en base a el capital, el libre mercado, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer y dejar pasar. ¿Quiénes son los que articulan una política en base al concepto de capital? Los liberales. Que eran estos los piratas que querían destruir a Hispanoamérica. Y después el concepto que nosotros tenemos para hacer política. ¿Cuál es? El concepto que articula la unidad de un pueblo, que le da sentido a una lucha política. ¿Cómo se llama ese concepto? ¿El del capital? ¿El de la clase social? No, nosotros no hacemos política ni con el capital, ni con la clase social, sino con la patria. La patria. Esa es otra manera de hacer política, que no tiene nada que ver con la izquierda y la derecha. ¿Un patriota es de izquierda o de derecha? No tiene sentido. Las categorías de izquierda y derecha para un patriota no tienen sentido. El concepto de patria rompe con el esquema de la dialéctica de la izquierda y la derecha, porque nosotros no hablamos de capital ni de clase social, hablamos de patria. Dios, patria y familia son la unidad vertical de la cristiandad que nosotros tenemos que defender. Dios, patria y familia. Dios, patria y familia. En eso vamos a profundizar, porque el desafío de la educación y de los medios de comunicación es fortalecer el sentimiento patriótico.
eso yo les estoy contando la historia para ver cómo se fue erosionando el sentimiento patriótico gracias al tándem que hicieron los marxistas, los liberales y la masonería. ¿Sí? Este es el momento donde los liberales se paran de mis conferencias y se van. Nosotros no hacemos política con el concepto de capital ni de mercado. Lo que nos unifica a nosotros como pueblo no es el mercado, es la patria. Ya vamos a estudiar bien eso. ¿Qué patria teníamos nosotros? ¿Existía la patria boliviana? ¿Existía la patria uruguaya, la patria paraguaya o la patria argentina? No. Existía la gran patria hispanoamericana. Hispanoamericana. Porque Estados Unidos es la América anglosajona que no se dividió. Estados Unidos es la patria anglosajona que no se fragmentó. Brasil es la patria lusitana que no se fragmentó. Pero ¿qué pasó con la gran patria española? Se fragmentó en centenares de republiquetas de campanario. Porque no me van a decir ustedes a mí que Bolivia sola es más fuerte que Bolivia con Argentina, con Chile, con Paraguay, con Uruguay, con Perú. Y ustedes piensan que yo me siento extranjero estando en Bolivia. ¿Por qué yo les hablo así? Porque ustedes son argentinos y yo soy boliviano. ¿Se dan cuenta? Yo soy boliviano y ustedes son argentinos. Porque pertenecemos a la gran patria grande nosotros. Ese concepto de patria grande no es de la izquierda, es de nosotros. Miren nuestro color de piel. ¿Qué es lo que han construido los ingleses para destruir moralmente al pueblo hispanoamericano? Han construido la leyenda negra. ¿Y en qué consiste la leyenda negra? En asociar a lo hispánico con el atraso, con la barbarie y con la violencia. Y asociar a Inglaterra con la libertad y con el progreso. Entonces, vos en el siglo XIX te adscribías al catolicismo español y eras un godista y un atrasado. Y si te adscribías a la democracia liberal que predicaban los ingleses siguiendo a Adam Smith, eras un progresista. Porque vos buscás el progreso de la Belle Époque, el progreso de las artes liberales, el progreso, ¿no es cierto? Y yo les voy contando eso, les voy contando esa historia. Nosotros tenemos en Argentina un escritor que se llama Juan María Gutiérrez, que escribió La literatura de Mayo. Y él decía, nosotros vamos a Italia y lo tenemos a Dante Alighieri, gran exponente de la cultura. Y vamos a Francia y lo tenemos a Rousseau y a Descartes. Y vamos a Alemania y lo tenemos a Goethe y a Hölderlin y a Hegel como grandes exponentes del progreso y el desarrollo. Pero vamos a España y no hay nadie. España es el atraso. Y se le puede pedir menos a una nación que tiene 200 años, más de 2000 años de historia, le dice Juan María Gutiérrez, ¿no? a los círculos de la generación del 37. Otro gran exponente de ese pensamiento es Domingo Faustino Sarmiento, que en un libro que se llama Recuerdo de Provincia dice una frase muy curiosa, muy cómica, pero muy interesante. Dice Sarmiento: yo estuve en Europa y también en España. Ellos tenían la clara idea de que ser católico y español era ser un atrasado. Y que la única manera de generar un desarrollo y un progreso en Hispanoamérica es romper de una
con el concepto de patria grande que tienen todos estos pensando que pertenecen a una gran ecúmene cristiana, tenemos que romper con esa gran ecúmene cristiana y tenemos que romper con el concepto de patria, que es la gran ecúmene cristiana, la cristiandad, con el concepto de familia, que es el que articula a la patria, y con el concepto de Dios que tienen esto. Porque nosotros tenemos que predicar un Dios individualista. No tenemos que predicar un Dios de la patria. ¿Y qué religión era la que predicaba el Dios de la patria? El catolicismo. ¿Y qué religión predicaba el Dios del individualismo? El protestantismo. Antes de que se me vayan los protestantes que están acá, yo soy teólogo protestante, ¿no? Por si acaso. Estos son mis libros de teología protestante, ¿no? Yo soy luterano. Digo, por si acaso. Yo solo le estoy contando la historia, ¿no? ¿O no? Bien. Entonces, Sarmiento necesita crear escuelas. ¿Y dónde va a buscar las maestras? A los Estados Unidos. ¿Y sabe cuál es el criterio de Sarmiento? A través de un educador, Sarmiento trae maestras masónicas y metodistas a través de un educador masón que se llamaba Horace Mann. Busquen así, Horace Mann. Y a través de ese educador, Sarmiento trae maestras metodistas a la Argentina. Y está esa ideología presente. Entonces, ¿qué hace la leyenda negra? Hay que destruir la cristiandad hispánica, el hispanismo. Hay que destruir la hispanidad, el concepto de hispanidad, que es el que a mí me permite decirle a ustedes que yo soy boliviano y que vos sos argentino. Si yo rompo con el concepto de hispanidad, ¿puedo decir que ustedes son argentinos? ¿Y que yo soy boliviano? Se rompe la unidad hispanoamericana si yo rompo con España. Y ya les voy a contar entonces la historia de cómo se va rompiendo la unidad hispanoamericana. Che, qué lástima que no se está grabando esto, ¿no? Bueno, nosotros tenemos entonces acá esta ideología que es la leyenda negra, ¿no? Que es la leyenda negra. En el siglo XIX, fines del siglo XIX, en la Argentina comienza a haber una migración muy grande, sobre todo fines del siglo XIX, principios del XX, de europeos en la Argentina. Ustedes saben que el gran presidente que tenemos nosotros, los bolivianos y los argentinos, el presidente que tenemos acá y el presidente que tenemos allá, recuerden lo que dijo el de allá: los argentinos bajaron de los barcos, los mexicanos vinieron de los indios y los brasileños vinieron de la selva. ¿Y por qué los porteños y los argentinos porteños tienen esa idea de que el argentino es como el europeo de América? Porque en verdad vinieron muchos europeos a la Argentina. Es cierto que vinieron muchos italianos, turcos, rusos. El que proyectó esa idea de traer europeos a la Argentina fue Sarmiento. Alberdi también, cuando dijo gobernar es poblar. Claro, si habían matado a todos los indios de la Patagonia, había que poblar la Argentina con algo, ¿no es cierto? Entonces había que traer la inmigración de los europeos. Por eso ustedes van a ver que la tez del argentino es un poco distinta a la del resto del latinoamericano, porque han matado a todos los indios de la Patagonia en lo que se llama la campaña del desierto de Roca. El presidente Roca hace una campaña del desierto para exterminar a todos los indios de la Patagonia. Pero bueno, gobernar es poblar, había que traer a los europeos. Entonces, a principios del siglo XX comienzan a decir: nosotros no podemos llamarnos hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque está la idea de España, que es atrasada. ¿Ah? Y si España es la madre patria y nosotros queremos una nación progresista, no podemos tener una madre atrasada.
Entonces hay que destruir la España. Entonces, ¿cómo nos vamos a llamar hispanoamericanos? No, entonces ahí surge la idea de llamarnos latinoamericanos. Latino viene de lation. Lation significa latio. ¿Quiénes son latinos? Los que nacieron en el Lacio. Vos te vas a Italia y decís, ustedes son latinos. No, yo soy italiano, cantabrés, siciliano, ¿no es cierto? Qué sé yo. Bueno, romano. Pero lo cierto es que en Argentina comienza a haber una gran disputa ideológica que todavía está presente hoy entre aquellos que consideran que España es la madre patria y aquellos que consideran que España es el atraso. Y eso es lo que está en juego hoy. Eso es lo que yo les vengo a decir. Que está en juego eso. Que todo lo demás tiene que ver con eso. ¿Qué es España para nosotros? ¿Qué fue España para nosotros? Entonces, porque no van a querer creer ustedes que la leyenda negra que comienza a satanizar al imperio español y a romantizarlo al indígena, la han creado los socialistas, ¿no? ¿Quién ha creado la leyenda negra? ¿Los socialistas o los liberales británicos? Los liberales británicos. Siempre hay un liberal cuando me escucha esto que le duele el bolsillo, ¿no? Porque es la parte más sensible de los liberales, el bolsillo. Son los liberales los que crearon la leyenda negra de España, ¿cierto? Son ellos. Y después se plegaron los socialistas. Los socialistas siempre toman el furgón de cola de lo que han hecho los liberales. El socialismo es un liberalismo de reciclaje. Eso es el socialismo. Es un liberalismo de reciclaje. Nosotros no pensamos con esas categorías, ni con la categoría de los piratas, ni con la categoría de los socialistas. Nosotros tenemos nuestros propios filósofos bolivianos, nosotros tenemos nuestros propios filósofos hispanoamericanos que han pensado la realidad con otras categorías, no con las categorías europeas, con la categoría de nuestras tierras. La primera gran lucha ideológica en Latinoamérica se da entre unitarios y federales. Levanten la mano quienes conocen esa disputa entre unitarios y federales. Nadie conoce, vamos a conocerla. Los unitarios eran los que decidían que el puerto de Buenos Aires tenía que gobernar sobre todo el territorio, porque en el puerto vivía la gran oligarquía terrateniente, que era liberal porque leía los libros que venían de Europa. Por eso Sarmiento, por ejemplo, quería que se hable en francés. Y Mariano Moreno traduce el contrato social de Rousseau. Y Castelli, que es el que quería llevar la Revolución de Mayo hasta el Perú, llega al Alto Perú y quiere prohibir el catolicismo y liberar a los indígenas de la supuesta esclavitud. Pero quiere prohibir el cristianismo, Castelli. No le fue muy bien en el Alto Perú a Castelli con esa propuesta. Lo curioso es que murió un año después, el 12 de octubre. Castelli murió un 12 de octubre, blasfemando contra Dios, la patria y la familia. Los unitarios decían, Europa es el progreso. Hay un tren de la historia. Ustedes imaginen, yo soy profesor, a mí me encanta tener pizarrón, ¿no? Pero bueno, imaginen ustedes que yo les dibujo un tren. Ahí hay una vía de tren, ¿sí? Entonces te dice, hay un tren de la historia. Vos tenés que subirte al tren de la historia. Y para eso tenés que adoptar el pensamiento francés y la economía británica. Entonces estaba presente en los progresistas de Mayo, la idea de que si vos te dejabas conquistar económicamente por Inglaterra a través del Empesto Baring Brothers, por ejemplo, de 1824, donde Rivadavia le pide 18.000
180.000 libras esterlinas a Inglaterra, que se la termina quedando la oligarquía, porque iban a hacer ferrocarriles en la Argentina. Rivadavia no hizo los ferrocarriles en Argentina, y a la deuda la terminó pagando Perón. La deuda que contrajo Rivadavia en 1824 la terminó pagando Perón. Piden el empréstito Baring Brothers. Entonces generan esa idea de que vos, siguiendo a Inglaterra, sos un progresista porque estás a la moda de la gran vanguardia de la economía mundial, que es laissez-faire, laissez-passer de la economía liberal. Y tenés que adoptar la filosofía francesa, la filosofía progresista, porque en Francia se había dado la disputa, y ahí vamos a poner el libro Crítica de la Razón Crítica, donde yo les explico todo esto en un libro, todo esto, la historia, todo en un libro, donde ustedes pueden ver con la documentación la historia de lo que fue pasando, ¿no es cierto? Ahí vamos a poner ese libro, Crítica de la Razón Crítica. Entonces, crearon esa idea de que si vos sos liberal en lo económico y progresista en lo cultural, como Francia, la Belle Époque, entonces vos estás a la vanguardia de la cultura. En cambio, los hispanistas a la retaguardia. Nosotros estamos en la vanguardia y ellos a la retaguardia. Nosotros somos los nuevos, somos los modernos. ¿De dónde viene la palabra moderno? Que está a la moda. Nosotros estamos a la moda, seguimos la moda. ¿Sí? En cambio este es el libro, miren. Crítica de la Razón Crítica, historia y metapolítica del progresismo. Y acá ven Europa conquistando América, pero conquistándola ideológicamente. Yo tengo un gran compañero de militancia que se llama el doctor Marcelo Bullo. Es doctor en historia y doctor en relaciones internacionales. Y él explica y dice, claro, querer salir del socialismo y ingresar en el liberalismo para Latinoamérica o para Hispanoamérica es saltar del sartén a la olla. ¿Se dan cuenta? Y nosotros, cuando descubramos el ser americano, vamos a desarrollar una política americana para el ser americano que va a aprender de raíz. Yo les cuento una cosa, el liberalismo no va a aprender en Bolivia. Por lo menos en los próximos 20 años no va a aprender. Porque América tiene otra raíz. Nosotros no tenemos que hacer política con el concepto de mercado. Tenemos que hacer política con el concepto de patria. Porque a la patria la destruyen los liberales y los socialistas. Se quieren cargar con la patria. Entonces, ¿qué dijo la progresía porteña de Buenos Aires? Nosotros tenemos que hacer de este gran territorio hispanoamericano miles de republiquetas chiquitas, pequeñas republiquetas. Entonces ahí surge un gran teórico de la gran patria grande que se llama Jorge Abelardo Ramos, anoten, Historia de la Nación Hispanoamericana. Historia de la Nación Hispanoamericana. Jorge Abelardo Ramos. La tesis de Jorge Abelardo Ramos dice, América hispánica no está dividida porque es subdesarrollada, sino que está subdesarrollada porque la dividieron, porque la fragmentaron. Entonces comenzaron a decir, vamos a hacer miles de republiquetas chiquitas. Y el territorio argentino tiene que ser muy pequeño, decían los progresistas de la época, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, ¿no? Alberdi mismo. ¿Saben por qué la Argentina llega hasta Jujuy? Gracias a la rebeldía de un militar
que se rebeló contra las órdenes de Buenos Aires. Yo les cuento así la cosa. Si triunfaba la postura de Buenos Aires, la Argentina llega hasta Córdoba. Porque fue la orden del segundo triunvirato que Manuel Belgrano, se retire de la frontera donde estaba confrontando con los realistas en el Alto Perú, se vaya de Sipe y que se repliegue hasta Córdoba. Y Belgrano desobedeció la orden del segundo triunvirato y salvó como bastión el noroeste argentino. Por eso nosotros los salteños somos parte de la Argentina, gracias a Belgrano, a la decisión de Belgrano. Pero encima había otro gran militar que defendió con sus gauchos, con los gauchos de la Montonera, el noroeste argentino, que se llamaba Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes, que ahora ya hay una disputa con los jujeños porque ha salido un documento del acta de nacimiento de Güemes que dice que Güemes nació en Jujuy, acasito nomás, cuando siempre se ha dicho que Güemes ha sido el gran héroe salteño, ¿cierto? Güemes es el gran héroe de Salta, pero gracias a Güemes, Belgrano pudo contener, y San Martín, contener al ejército realista que avanzaba por el norte. Entonces, en la disputa ideológica están los unitarios y los federales. Los unitarios son los que dicen: nosotros tenemos que hacer lo que hace Europa, nosotros tenemos que ser europeos, tenemos que seguir el modelo europeo. ¿Y qué dicen los federales? No, Dios, patria y familia. Eso es lo que nos ha enseñado la Iglesia cristiana y eso es lo que vamos a defender nosotros. Dios, patria y familia. Esa unidad. El que explica muy bien esto es un libro que se llama El caudillo, de Ortega Peña. Ponen así, Ortega Peña, el caudillo, explica muy bien esto. Entonces, ¿qué decían los caudillos federales del interior? Nosotros vamos a defender la cristiandad en contra de estos ateos. Para los caudillos federales, hispanistas, los que venían a predicar el libre cambio y la modernización de Europa y la Belle Époque y la gran cultura francesa, donde los grandes palacetes franceses y la gran economía de mercado inglesa, eran ateos. Así les decían: vos sos un ateo. A mí me gusta explicarlo así. ¿Cómo dice en el dólar? ¿Cuál es la leyenda que está escrita en el dólar? In God we trust. ¿Qué significa? En Dios confiamos. Yo le agrego una L a God. In gold we trust. En el oro confiamos, ¿no? Y no se puede adorar a dos dioses al mismo tiempo. O adoramos a Dios o adoramos al dinero. Entonces, para los caudillos del interior, López Jordán, Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, Francisco Ramírez, López Jordán, Facundo Quiroga, estos unitarios liberales que venían a traer la Europa a América y a querer hacernos europeos a nosotros, son ateos. Adoran al oro, nosotros adoramos a Dios. Son mentalidades distintas. Yo no quiero meterme con lo que hacen en el bolsillo porque yo soy antisocialista. Este libro es un libro que combate al socialismo. El socialismo es lo peor que hay. No vengan a creer que yo les estoy diciendo que hay que abrazar al socialismo. Les estoy diciendo, socialismo y liberalismo son dos caras de una misma moneda eurocéntrica que a nosotros no nos sirve para defender la familia. El liberalismo no nos sirve para defender la familia porque el liberalismo fue creado para destruirla. Y se los pruebo en este libro. Entonces, ¿yo qué les vengo a decir a ustedes, queridos amigos y amigas?
Vamos a defender la familia. Pero ¿con qué categoría vamos a defender la familia? Eso es lo que yo quiero problematizar. ¿Con qué categoría vamos a defender la familia? ¿Con la categoría que nos traen los piratas? Que son los que han armado toda esta trama para que nosotros nos desunamos como hispanoamericanos y quedemos libres a merced de la masonería, ¿o no han trabajado los liberales con la masonería? ¿O ustedes qué piensan que se predica en los templos de la masonería? ¿La hispanidad católica? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué categorías culturales vamos a utilizar nosotros para defender la familia y la vida? Yo lo convencí a Agustín Laje a través de miles de charlas, y en una de las charlas ya me terminó confesando y diciendo, bueno, ya está, ya no soy liberal, quédate tranquilo. Fíjense, ahí en una charla, ya al último Agustín Laje dice, bueno, ya está, quédate tranquilo, ya no soy liberal, ya está. Si eso es lo que quería, ya está, no soy liberal. Agustín Laje, hasta el año pasado, daba la batalla cultural desde el liberalismo de la escuela austríaca. ¿Sí? Nosotros tenemos grandes exponentes del pensamiento hispanoamericano. No tenemos que pedirle prestado a Inglaterra ni a Francia ningún pensador. Ningún pensador. Tenemos miles de pensadores, pasando evidentemente por los caudillos del interior. Facundo Quiroga, ¿saben qué es lo que le decía a los ateos? Dios o muerte. Y los del siglo XX, los federales del siglo XX decían patria o muerte. Patria o muerte. ¿Por qué es tan importante la patria? Yo sé que algunos me están mirando y me están diciendo, a mí lo único que me interesa es mi bolsillo. Que no vengan los zurdos a sacarme mi plata que yo hago con mi trabajo, ya está. ¿Qué me venía a hablar? De Dios, de la patria, de la familia. Que cada uno se la arregle como pueda. A mí que los socialistas no me toquen mi bolsillo y ya está. Así vamos a defender nosotros la vida y la familia, con esas categorías, con esas inclinaciones. No, nosotros vamos a defender la familia porque la familia fue una creación divina. Es Dios el que ha creado a la familia, porque es Dios el que ha creado la institución del matrimonio. Y la institución del matrimonio es sagrada porque genera la prole. Es en función de la prole es que el matrimonio es sagrado. Y fíjense un socialista cómo es tan bruto que quiere defender al proletario sin defender la familia. ¿De dónde viene la palabra proletario? De la prole. ¿Y qué es la prole? Los hijos. ¿Y de dónde nacen los hijos? De la familia. ¿Se puede defender la prole sin defender la familia? Entonces, y ya con esto voy terminando, porque aparte yo los quiero escuchar a ustedes. Y allá ya seguramente tienen hambre, allá en el fondo, quieren comer algo, ¿no? Yo les vine a hablar como historiador acá, ¿sí? Ese libro que está ahí, el blanco, es sobre Marx, porque yo fui marxista durante 10 años y yo lo leía Marx, porque yo soy evangélico, y nosotros los evangélicos tenemos un defecto, nos gusta ir a la fuente, y el evangélico, si va a hablar de cristianismo, ¿qué libro va a leer? La Biblia. No le interesa al evangélico lo que dice otro teólogo. Va a la Biblia, ¿cierto? Y si se hace marxista, ¿a quién va a leer? A Marx. No lo voy a leer a Althusser. Lo voy a leer a Marx directamente, ¿no es cierto? Ni a George Lucas, ni a Foucault, ni a Derrida. A Marx. Y lo leí a Marx y me di cuenta que Marx estaba en contra de la idea de que uno es lo que autopercibe ser. Y lo dice textualmente en una frase, Marx dice, el hombre no es lo que autopercibe ser. ¿En contra de qué está Marx? De la ideología de género. Marx, en contra de la ideología de género, que en ese momento era el idealismo alemán, de Fichte y de Schelling, ¿no? Pero sobre todo de Fichte. El yo del no yo. Y después me puse a pensar, pero si Marx defiende al proletario, y el proletario tiene como su capital la fuerza de trabajo, el proletario mientras más hijos tiene, mejor,
posibilidades de crecer tiene el proletario. Entonces, lógicamente dije, yo nunca leí qué dice Marx sobre el aborto, nunca leí qué dice Marx sobre el aborto. Pero por lógica, yo me doy cuenta que Marx tendría que estar en contra del aborto. Y vos sabés que me puse a investigar durante meses el tema del aborto en Marx. ¿Y sabés qué me di cuenta? Que Marx define al hombre como carne y sangre. Y siempre que hay carne y sangre humana, hay vida humana. Y para Marx, la vida humana tiene valor. Y lo pruebo acá en los textos de Marx, que para Marx la vida humana tiene valor. Por eso el capitalismo es vampiro, dice él, porque chupa la sangre. Y en una frase, que es la que le da el título al libro, Marx dice: los capitalistas con el aborto están transformando la sangre de los niños en capital. Porque ¿saben quiénes son los que defendían el aborto en la época de Marx? Los liberales, los que seguían a Malthus. Entonces este libro se llama Marx estaba a favor del aborto, transformar la sangre de los niños en capital. Entonces si ustedes quieren destruir a un socialista, presentar este libro y decirle: hermano, Marx estaba en contra del aborto y de la ideología de género, ¿qué estás defendiendo, papá? Acá el verdadero marxista soy yo. Vos sos un trucho, yo soy marxista. Bueno, entonces, defender la familia es defender el ethos. Es así. La ecuación es esta, anoten, es así. Para defender la vida hay que defender el ethos en la cual la vida nace. ¿Dónde nace, desarrolla y se produce y se reproduce y se protege la vida? En la familia. Para defender la vida hay que defender la familia. Y un conjunto de familias que en un territorio particular adoran a Dios de una misma manera, ¿cómo se llama? Patria. No se puede salvar la vida sin salvar la familia, no se puede salvar la familia sin salvar la patria. No vamos a hacer política con la categoría de mercado, esos son los liberales, y no vamos a hacer política con la categoría de clase social, esos son los marxistas. Nosotros vamos a hacer política con la categoría de Dios, patria y familia. Y eso es lo que vamos a defender, cueste lo que cueste. Muchas gracias. No sé si vamos a hacer preguntas o algo, Así que levantan su mano. Por favor, toda aquella persona que quiera hacer una pregunta, le voy a solicitar que venga a este ladito para que pueda también oírse en el micrófono. Bueno, yo por muchos años detestaba mucho a Marx y todo lo que sonaba socialismo, hasta que empecé a leer más. Incluso sacralizaba mucho el mercado, el liberalismo, todo privado, ¿no? Pero hay algo que sí cuando sucedieron los conflictos aquel 2019 en Bolivia, leímos con el Partido Trabajador un texto que me ha cambiado demasiado, de Marx, que se llama La cuestión judía, donde te dice: tienes que realizar el fundamento humano de la religión, no, tienes que realizar el fundamento humano de la religión en la comunidad, algo así. Pero tener que entender de que es flexible esa postura, de que en realidad no es que la crítica es negar la existencia de Dios, sino es una crítica sociológica, pero te dice crear tus categorías, o sea, no te está diciendo, y eso es lo que yo siempre les decía, o sea, lean esta parte, o sea, no es que tienes que ir en contra de la Iglesia Católica o en contra de cualquier otro sistema religioso, o sea, no sé si estoy en esta parte, porque a mí me gustó muchísimo, y ese texto me agarró muchísimo, no sé si... ¿no? Y a veces es ese error que sucede en el siglo XX, ¿no? De destruir la religión como sea, y hasta ahora en China están queriendo recuperar a Confucio de vuelta. Sí. Sí, qué bien lo que decía.
dice algo que está desarrollado en una tesis del libro Crítica de la Razón Crítica. El ateísmo de Marx no es un ateísmo ontológico. ¿Qué significa ontológico? Que Marx dice, a mí no me interesa si Dios existe o no existe. Marx nunca rebate las pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, las 5 vías, por ejemplo. A Marx dice, a mí ni me importa si existe o no existe un viejo ahí arriba, dice Marx, no me interesa. A mí lo único que me interesa, y acá te lo explico muy bien a esto, porque yo sé que a vos te interesa el tema, Marx es discípulo de Hegel, y para Hegel el Estado, la religión es el fundamento del Estado. Pero no lo dice Hegel como filósofo, lo dice como historiador, porque la Iglesia Católica, lamentablemente en la Edad Media, se configuró como religión del imperio. Porque con Constantino, la religión católica comenzó siendo la religión oficial del imperio, con Teodosio en realidad, ¿no? Teodosio es el del edicto, ¿no es cierto?, de Toledo. Pero el catolicismo se convierte con Carlomagno en el Sacro Imperio Romano. ¿Por qué imperio? Porque gobierna contra el pobre. ¿Y por qué sacro? Porque es católico. Porque tiene la bendición del Papa, el dilema de las investiduras. El Papa era el que consagraba el poder de los pueblos. Acá ya se me nota el luterano, ¿no? Hace rato no se notaba mucho. Yo defiendo el catolicismo ético, pero no el abuso imperial que ha hecho la Iglesia en muchos sectores de la historia, ¿me entienden? O sea, yo soy crítico, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Marx? Si la religión es el fundamento del Estado, yo tengo que destruir el fundamento del Estado que me está oprimiendo al proletario. Entonces él dice, la crítica del cielo es la crítica de la tierra, y la crítica de la religión una crítica política, dice Marx. Y desarrollo el ateísmo político de Marx. De hecho, no sé si ustedes sabían, se quiere introducir una secta de ateos en la Segunda Internacional, y Marx se lo prohíbe. Marx le prohíbe a los ateos formar parte de la Segunda Internacional. ¿Por qué? Porque ustedes me van a hacer del proletario un ateo. Miren, yo no sé si está acá la frase de Marx, donde Marx dice Marx, ¿no? Este texto es de Marx, ¿no? Esta es la página 123 de mi libro, de Marx. Dice, la misma religión nos enseña que el ideal al que todos los hombres aspiran es el de ofrecerse en sacrificio, Geopfer, por la humanidad. Quien elija aquella clase de actividades en que más pueda hacer en el bien de la humanidad jamás flaqueará ante las cargas que pueda imponerle, ya que éstas no serán otra cosa que sacrificio asumido por el interés de todos. Dirigimos nuestro corazón simultáneamente hacia nuestros hermanos, que Él, Cristo, une a nosotros y por quien también se ha sacrificado, Geopfer. Ese amor de Cristo también hace que guardemos sus mandamientos, al sacrificarnos unos por otros, porque Marx era ayudante de teología. Él enseñaba teología, Marx. Entonces, este libro, Crítica de la Razón Crítica, tiene 4 capítulos de la teología de Marx. La teología de Marx. Pero bueno, ese es otro tema. Ahí en Santa Cruz me han hecho hablar 3 horas de Marx, así que ya estoy cansado de hablar de Marx. Vamos con otra pregunta, a ver. Tienen que pasar acá al frente, a dar la cara. ¿Vos? Quería hacer la pregunta de ¿por qué es cierto que tenemos 3 lugares, los liberales, los marxistas y los de tercera posición serían, ¿no? El problema es que generalmente los que más han luchado contra el liberalismo y contra el marxismo no son los de tercera posición, sino los conservadores que también nacen en la modernidad, justamente, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se podría entender al conservadurismo dentro de esta dicotomía, combatiendo a los dos por igual también? Y otra pregunta es, ¿qué concepto de pensar éticamente la vida desde la tercera posición, ya que el liberalismo, tanto como el marxismo, piensan igual?
El único que le conozco que hace una excepción a este tipo de pensamiento es Enrique Dussel, que piensa la ética desde la materialidad y no desde el consenso. Es un debate con la de la cortina donde hacen eso. Bueno, esas son las preguntas. Qué gente valiosa que tienen ustedes. Miren, este muchacho, para hacer esa pregunta, tiene que tener una cultura, porque tiene que conocer la escuela de Frankfurt. Tiene que conocer la primera generación de la escuela de Frankfurt para conocer que en la primera generación era la ética material, que después en la segunda generación con Adorno y Horkheimer deviene la ética del consenso, que viene en la tercera generación de la escuela de Frankfurt con Adela Cortina. Para hacer la pregunta, este muchacho se tuvo que leer 60 libros más o menos, ¿me entienden? Y miren los valores que tienen ustedes en Bolivia. Bueno, claro, es que ha estado tan buena la pregunta que ya no quiero responder. Mirá, es que en realidad los conservadores en el fondo son patriotas, pues. Tienen a la patria como eje vertical. Los conservadores en el fondo defienden la patria y la familia. Entonces, yo te diría que aunque los conservadores no entiendan esto que yo les desarrollo de la tercera posición y todo eso, en el fondo son tercera posición. No hay cuatro, no hay liberales, socialistas, conservadores y tercera posición. Los conservadores en el fondo son tercera posición, ¿me entendés? Y para entender esto hay un teórico que ha sido el que ha hecho la mejor constitución en la Argentina, que es la constitución del 49, Arturo Sampaio. El Tratado del Estado, se llama el libro así, un libro que le va a enseñar a ustedes a hacer política de tercera posición para liberarse de esa falsa dialéctica entre la izquierda y la derecha, el liberalismo y el socialismo. Nosotros tenemos que llevarle al pueblo la frescura de un pensamiento que surgió de la urdimbre de las propias raíces de Hispanoamérica. Allá el pueblo está alienado, porque María Galindo le trae categorías europeas. Se hace la que habla de indigenismo, pero lee a Judith Butler y a Paul Beatriz Preciado, con categorías europeas. ¿Y cómo vos vas a defender a la mujer indígena con las categorías de un francés? ¿Te das cuenta? Y eso es lo que hace María Galindo. Por eso me rechazó a mí el debate que teníamos que tener el año pasado, que dijo, no, me duele la panza, ¿no? Claro, porque yo le iba a decir, ¿viste? Sí, si vos querés defender a la indígena, defendela con pensamiento indígena, ¿no? Con Paul Beatriz Preciado, que es una mujer que dice, ¿no es cierto?, que el género es una autopercepción, pero se inyecta testosterona, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondo ahí un poco. Bueno, a ver, otra pregunta, alguna crítica, alguna fruta que quieran arrojar, algo, a ver. ¿Vos tenés otra pregunta? A ver. Bueno, un libro que me gustó mucho es Lecciones de Filosofía de la Historia Universal. Es para mí de filosofía mi libro favorito. ¿No? Y lo que me gustó mucho es esa idea de, claro, o sea, no pierdes la trascendencia de una forma. Está ahí el concepto de Dios, pero lo materializas de alguna forma. Y claro, en la crítica de la ideología alemana va al revés, o sea, tú vas en la parte que dice de la tierra al cielo. Ahora, yo tengo aquí una cuestión. Él te habla de que la subjetividad es lo que te vuelve algo objetivo y diferencia el sentimiento, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica, al menos yo veo esto en la estética, ¿no? A mí me gustó, bueno, yo fui protestante evangélico y después ya, claro, tenía mucho rechazo a la Iglesia Católica, ¿no? Y empecé a integrarlo más en mi vida. A mis 14, 18 estaba entre el balance. Me ayudó muchísimo el budismo, muchísimo, y me sigo considerando en una forma budista. Pero cuando empecé a examinar esto de cómo traerlo, esta idea de Dios, claro, te plantea desde lo subjetivo, ¿no?
pero en el caso de América Latina, cuando uno ve la estética, al menos del catolicismo, o incluso cuando uno lee a Rodolfo Kusch, es algo visual, sentido. Los santos, por ejemplo, ¿no? Son cosas materiales, ¿no? Son cosas materiales, porque ni siquiera hay estatuas en la iglesia ortodoxa. Y también la estética del Cristo en la pasión, ¿no? Que es diferente a la iglesia ortodoxa, que es el Cristo que va en la redención. La pregunta es la siguiente: en esa relación entre lo que es alma y cuerpo, que es bien tomista de alguna forma, ¿cómo lograrías integrar hacer, digamos, una racionalización del concepto de traer Dios acá, ¿no? En la economía, la patria, el Estado, todo, ¿no? Porque ahorita tenemos una visión que es idealista alemana, de alguna forma, integrar todo. ¿Cómo crear una estética propia? No, o sea, traer, porque dice que Dios, o sea, pero en este caso... Es que ese es un movimiento estético, justamente. Aistesis es que se perciba el espíritu, ¿no? Estética viene de aistesis. Hacer que se perciba el espíritu, que se materialice en una estética. La estética provida es la estética de la familia. Ustedes van a ver que las feministas son gente que hace así. Estos brazos es para golpear. En cambio, nosotros hacemos el brazo así. Nosotros estiramos la mano para ayudar, ¿no? La estética del amor. La estética del amor, de la compasión, pero también de la firmeza, porque nosotros no somos blandos, ¿no? Somos mansos como paloma, pero astutos como serpientes también. Entonces tenemos la posibilidad de dar esa lucha de otra manera, ¿eh? Y la estética de nosotros es la estética de la familia, de una mujer que se baña todos los días. Eso es importante, ¿no? No solo la estesis se ve, se huele. Bueno, terminemos, ¿ah? Así vamos a ir. Tienen para comprar los libros si quieren, o charlar con nosotros un rato. Bueno, gracias, nos vemos.